que cada uno de esos momentos a los que hizo referencia el compañero Camilo Acero han estado marcados por ese componente de la represión militar y de la actuación coercitiva para impedir las libertades democráticas y el derecho a la protesta social y a la movilización social. Para el 20 de julio, después de que los trabajadores de manera solitaria hubiesen lanzado la primera jornada de protesta en Campo Rubiales y ante la llegada de los primeros 4 dirigentes sindicales, la respuesta de la Pacific Rubiales no fue convocar inspectores del Ministerio del Trabajo ni habilitar escenarios de diálogo, sino por el contrario, llenar el campo de fuerzas militares y movilizar desde Bogotá helicópteros, artillados y más pie de fuerza para responderle a las peticiones laborales de los obreros. Estas circunstancias conllevaron a la intervención del gobierno para pedirnos que cesáramos la protesta, comprometiéndose a un diálogo el 3 de agosto en Puerto Gaitán. Confiamos en esa buena voluntad, levantamos el movimiento y nos abocamos al diálogo en el cual fuimos traicionados, razón por la cual los trabajadores nuevamente el 21 de septiembre volvieron a adelantar una segunda jornada de protesta. Y en esta segunda jornada de protesta, la actuación militar aún fue mucho más agresiva. Se desplegó, además del componente militar en el terreno, un dispositivo mediático señalando que todos aquellos capuchones que se utilizan para el sol por el personal de la metalmecánica y la soldadura eran la prueba reina de que el movimiento estaba siendo orientado y conducido por terroristas y de que allí no estaba la actuación de una organización sindical, sino de actuaciones de grupos al margen de la ley que debían ser repelidos a través del componente militar. Pero allí, el gobierno desde el más alto nivel, haciendo actos de contrición y pidiendo perdón, viendo la contundencia del movimiento, solicitó que esta vez sí, bajo la firma de un acta, se instalaran los diálogos y que se definieran los 6 aspectos prioritarios a solucionar de las 128 demandas que los obreros habían depositado para el diálogo del 3 de agosto. Esta organización sindical y los trabajadores, en un acto de altura, de altruismo y de generosidad, quisimos confiar nuevamente. Trabajamos hasta altas horas de la noche y celebramos el acta con el cual, después de ya tener varios compañeros heridos y de haber tenido serias y fuertes confrontaciones entre obreros y fuerza pública, optamos, mediante esas actas firmadas por el gobierno y con la propia Pacific Rubiales, instalarnos a dialogar durante un mes para solucionar ahora sí de verdad la problemática. Y fue un mes durante el cual dilataron en la mesa, mamaron gallo, como dijera Gabriel García Márquez, para al final resultar diciendo que el mes se había agotado y que las soluciones no se habían podido producir. Y es en ese momento cuando la organización sindical mueve a todas sus estructuras regionales para llegar a Campo Rubiales, y entonces en ese levantamiento de 24 de octubre hasta el día 28 estuvimos dentro del campo resistiendo, pero desalojaron la totalidad de los trabajadores, los sacaron del campo y nos dejaron solamente a dirigentes y fuerza pública como para especie de una batalla campal. El desalojo que se produjo el 28 de octubre de Campo Rubiales, de nuestros dirigentes sindicales y de los últimos trabajadores que los acompañaban por orientación de la Pacific Rubiales, fue un desalojo militar. Y por eso, desde ese momento, como organización sindical, no hemos podido retomar un ingreso
Congreso democrático, pacífico, que permita esa libertad sindical. Hemos hecho intentos posteriores, como los que hiciéramos con el senador Alexander López el 30 de noviembre, en la antesala a una audiencia senatorial en Villavicencio, circunstancia en la cual volvimos a encontrar la misma actuación de la fuerza pública, de una fuerza pública que asume un papel deliberante, pero en favor de las multinacionales y en este caso específico en favor de la Pacífico y Rubiales, apelando a que tiene que cumplir unos convenios que ha celebrado con Pacífico y Rubiales, pero deshonrando la Constitución Política de Colombia, que es a la que tienen que servir y a la que tienen que responder las fuerzas militares. Finalizo diciendo, en razón del tiempo, que hay una circunstancia que marca este contexto de Puerto Gaitán y Campo Rubiales, y es que en el año 2013 intentamos retomar la avanzada